Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula El poder de la oración. ¿Qué es lo primero que haces cuando la dificultad viene a tu vida? Cuando el problema ya está o ya entró a tu hogar. Y mucho más cuando la enfermedad ya ha tocado tu cuerpo. Precisamente el escritor Santiago nos mostró con unas cuantas palabras lo poderoso que puede ser una persona cuando dobla su rodilla, inclina su rostro y habla con Dios. Precisamente él dice ahí cuando escribe Santiago capítulo 5 versos 15 y 16, y dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces ya desde aquí nos está diciendo que la oración puede transformar hasta el más duro corazón, o puede sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Precisamente como le sucedió al rey Ezequías, quien siendo un buen rey y fue avisado que moriría porque ya estaba ahí tendido en su lecho de muerte, de enfermedad. Pero al ser avisado, el rey Ezequías volteó su vista hacia la pared y oró con gran lamentación para que Dios le concediera la vida, y fue escuchado, de tal manera que se le concedieron 15 años más de vida. Y es algo maravilloso que en este ejemplo que podemos ver acerca de este rey. Precisamente dice la escritura ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 29. Y precisamente este rey le dice: Jehová ordena tu casa porque morirás, no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró, dice Ezequías, con gran lloro. Y antes de que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día, dice, subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Eso es lo que hace la oración. Y precisamente en la historia nosotros tenemos que los primeros creyentes de aquel lugar donde estaba en Antioquía se encontraban en un punto en el que toda la gente los estaba observando. Todos estaban preguntando qué les había sucedido, que estaban cambiando de forma de pensar, de forma de actuar, de forma de conducirse en la vida. Tanto que al estarles enseñando Bernabé y Saulo acerca de Jesucristo y de la salvación que había traído a la humanidad, lo aceptaron y se convertían y eran añadidos a la iglesia, y su testimonio era tan fuerte que la gente los empezó a llamar cristianos, o sea, personas que son muy parecidas a aquel que se hizo llamar Cristo, por lo que veían en ellos, porque veían ya su forma diferente de pensar, de actuar, de hablar. Eran personas totalmente diferentes. Precisamente ahí dice en Hechos capítulo 11 versos 26: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero la prosperidad no fue lo único que llegó a la iglesia, sino también el momento en que deberían de demostrar que verdaderamente podían ser seguidores de Cristo, no solo en la abundancia, sino también en la escasez. Y llegó hambre a aquella ciudad, y la iglesia, como siempre ha sucedido y sucederá, se movilizó de tal manera que pudieran subsidiar a sus hermanos, mandando víveres con los cuales pudieran pasar aquella hambruna que azotó a sus ciudades. Los versos 29 y 30 del capítulo 11 de Hechos, dice la escritura: entonces los discípulos, a cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, dice, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Pero el periodo de prueba para la iglesia no había terminado aún. No solo fue el poder dar testimonio de que Dios había transformado sus vidas. No solo fue el momento en que debían de ayudar a aquellos que se vieron afectados por el hambre, sino que ahora enfrentarían la oposición y la persecución. Y eso no es cosa fácil, y mucho menos para aquellos que apenas empezaban a caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque el rey judío Herodes Agripa decidió perseguir a los cristianos, puesto que era un político sin escrúpulos que quería ganar popularidad ante el pueblo y por consiguiente pues hizo ejecutar a Santiago. Además confinó a Pedro en prisión, planeando también ejecutarlo públicamente. Pero Pedro estaba custodiado fuertemente y además con ambas manos encadenadas. Dice la escritura ahí en el capítulo 12, verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro, dice, durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. La iglesia se enfrentaba a lo que parecía una situación imposible. La existencia misma de la iglesia primitiva parecía estar en juego, porque los principales estaban siendo atacados, uno muerto y otro en la cárcel. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué hacemos en situaciones que parecen imposibles? Y vemos la respuesta de la iglesia. En el verso 5 dice la escritura, así que Pedro estaba así custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y nos mostraron las características de una oración poderosa y eficaz. Primero, oraron juntos. La iglesia se unió a orar por el apóstol Pedro. Dice en el verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, juntos en oración. También oraron intensamente. Dice la escritura que estaban ahí para orar. Hubo la posibilidad de que la iglesia no hubiera podido orar en lo absoluto. ¿Por qué? Primero porque Santiago había sido ejecutado. Dios no había respondido a su oración y desconocemos el por qué. Pero eso no impidió que ellos siguieran orando. Aun cuando tal vez tenían la otra de las posibilidades o impedimentos para que ellos siguieran orando. Pedro estaba en la cárcel y parecía imposible que él saliera libre. Pero aún así, en ese momento la iglesia tenía que tomar una decisión. Uno, dejar de orar o bien orar apasionadamente. Y lo que nosotros podemos saber aquí que la iglesia oró intensamente, precisamente nos habla de que fue algo continuo, una oración constante y de un tiempo considerable. Ellos oraron fervientemente por el apóstol Pedro. Y además oraron unos por otros. Oraron por el apóstol Pedro. Hay muchos tipos de oración, sí, de adoración, de alabanza, de acción de gracias, de petición. Pero aquí leemos que ellos oraron por su hermano. Oraron porque lo amaban. Oraron porque él saliera libre. Intercedieron. Y esto nos muestra un acto de amor. Porque bien pudieron haber orado por sí mismos. Hay que recordar que estaban en persecución. Y lo primero que viene a la mente cuando uno está en peligro, pues es orar por uno mismo. Pero ellos no estaban pensando en ellos. Ellos estaban pensando en el apóstol Pedro. Ellos estaban pensando en los demás. Y al haberse unido en oración, Dios actuó. Dios actuó en favor de la iglesia. Y el apóstol fue rescatado milagrosamente. Las cadenas se le cayeron, las puertas fueron abiertas, los soldados ni cuenta se dieron y el apóstol Pedro salió hasta afuera y hasta entonces se dio cuenta de que Dios había actuado. ¿Qué imposibles hay para Dios?
cuando vamos a Él con un corazón quebrantado, con la actitud correcta y los motivos adecuados. Sin duda alguna, Dios nos muestra que no hay imposibles para Él, pero necesitamos poner de nuestra parte para que las ricas bendiciones de Dios se hagan presentes en nuestras vidas. Y precisamente por eso Santiago nos dice, la oración eficaz del justo siempre podrá mucho. Dios te bendiga.